Hola, hola, hola Paraguay, muy buenas tardes, bienvenidos a Tu Salud. Estamos felices de poder compartir contigo otra edición más. Hoy vamos a hablar de una patología muy nueva, prácticamente conocida con la pandemia, la hiperadicción. ¿Quiénes son los más expuestos a esto? Los adolescentes y así también los niños. ¿De qué se trata? Veamos. La hiperadicción es una patología potenciada gracias a la pandemia y se da por lo conectados que estamos a los teléfonos celulares, tablets y computadoras, impidiendo el relacionamiento normal entre las personas. Lo prometido es deuda. Te dijimos que íbamos a hablar de esta patología que es prácticamente nueva en cuanto a que la conocemos. Agustín Barúa Cafarena, médico por la Universidad Nacional de Asunción, psiquiatra de atención primaria de salud, maestría en antropología social por la Universidad Católica de Asunción. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Tu Salud y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Amalia. Yo lo primero que haría como salvedad es dejar todavía abierto si es una patología. Sí. ¿Por qué eso? Porque nosotros pensamos con mucha preocupación que es muy fácil en este tiempo que patologicemos mucho la vida, sobre todo las generaciones jóvenes que siempre están en posición de vulnerabilidad porque es un mundo eminentemente adulto. Yo diría que pensemos en el contexto. Primero, la sociedad paraguaya, ¿no? En un contexto pandemizado de mucho encierro, de mucha incertidumbre, de muchos miedos, mucha zozobra, un bombardeo comunicacional muy fuerte, de mucha desigualdad socioeconómica. En ese contexto, en general, las pantallas ofrecen un mundo que tiene por lo menos dos características. Uno es accesible a un clic, a una cantidad de cuestiones, la inmediatez del acceso. Ese es un aspecto muy importante que potencia el efecto de las pantallas, no solamente en las generaciones jóvenes. Y lo segundo es un espacio abierto a la curiosidad. Uno tiene muchísimo acceso a muchísimas cuestiones que no las tenés así nomás en el cotidiano, en la vida. Entonces creo que de alguna manera puede estar habiendo una intensificación de lo que ya había previamente, previo al contexto pandemizado, que es el mundo de las pantallas, es un mundo de refugio. Y ahí yo quisiera dar la vuelta, porque en general la lupa se pone sobre las generaciones jóvenes. Yo diría, ¿por qué las generaciones jóvenes prefieren estar en las pantallas que con nosotros los adultos? ¿Qué hace? Se sienten menos escuchados, se sienten menos respetados. Que, o sea, por otro lado, el mundo adulto, estamos en condiciones de dialogar con ellos, de escuchar de sus formas. Hay una palabra central que quiero poner, que es la palabra adultocentrismo. No sé si la escuchaste, María. No. Es una palabra que se usa muy poco en nuestra sociedad paraguaya y que tiene que ver con esta idea, que las personas adultas y los adultos somos necesariamente superiores a las generaciones jóvenes, sí. Infancia, adolescencia y juventud. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo uno se da cuenta si uno está siendo adultocéntrico como adulto? Escucha poco, está apurado, no admite contradicción, le impacientan fácilmente las generaciones jóvenes, se siente agredido cuando se le confronta, cuando un adolescente, por ejemplo, tiene una relación igualitaria y le devuelve a la persona adulta en los mismos términos. La crítica, uno dice, usamos mucho una palabra que es respeto, no me estás respetando, pero esa palabra respeto nunca se usa al revés. ¿Cuál es el respeto que nosotros tenemos para las generaciones jóvenes? ¿Por qué traigo todo esto en el tema de lo que vos nombrás como hiperadicción? Porque creo que nosotros tendríamos que ver si realmente no le estamos expulsando de la vida real hacia la vida virtual por esta dificultad que tenemos para escuchar, por estos apuros que tenemos, por los prejuicios. Y me preocupa mucho cuando a la mirada esa se respalda con el discurso médico-psiquiátrico con un diagnóstico, porque ahí ya viene la medicación, los tratamientos. ¿Y eso qué pasa? Aumenta la distancia con las generaciones jóvenes. La brecha genera más incomunicación, potencia las peleas, y eso genera todo un desgaste en la vida cotidiana, no solo de la familia, sino de las instituciones también, porque yo creo que esto también se debe dar, por ejemplo, en las instituciones educativas, donde la brecha generacional es un tema. Eso te iba a decir, doctor, de alguna u otra forma, hoy por hoy, el mundo nos impuso estar más conectados, ¿verdad? Leía un estudio que dice que hoy los chicos están cerca de 10 horas conectados entre las clases virtuales, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y si uno se pone a pensar, son más de 8 horas equiparando con un horario laboral, ¿verdad? Sí, sí. Realmente es
Eso está, por eso decíamos, ¿no? Con la pandemización de la vida cotidiana, lo virtual, las pantallas han aumentado muchísimo. Quizás yo, no sé, quizás me acelere, pero ¿qué hacer con esto? Sí. Quizás esa sea una cuestión práctica para discutir en los medios, ¿no? Yo diría, voy a listar algunas cosas. Una es, voy a pensar en las personas adultas y me voy a comunicar con las personas adultas. Una es, ¿tenés la suficiente pausa para escuchar a tu hijo, a tu hija? ¿O estás muy apurado? Si estás muy apurado, no vas a conectar, porque el mundo adolescente en general genera otras formas comunicacionales que no son las que nosotros pensamos, ¿no? Puede ser compartir un meme, puede ser estar con sus pares y tiene otros códigos culturales porque están entre pares adolescentes que uno no conoce, uno se impacienta. Entonces, esa es una cosa. La otra es, ¿tiene confianza tu hijo, tu hija? Estoy pensando en un contexto más familiar, perdón que me refiera tanto hijo o hija. ¿Tiene confianza en vos? Si se siente muy juzgado, juzgada, no va a tener confianza en vos y no te vas a enterar lo que está pasando. Eso te iba a decir, doctor, es tan delgada esa línea entre no caer como pesados con nuestros Totalmente. hijos. De decirle, préstame el celular para ver en qué página entraste, o bloquearle de repente ciertos lugares donde no pueden ingresar, ¿verdad? Claro. Esto es fantástico lo que decir, porque realmente habla de que cuán preparados estamos para tener relaciones igualitarias y de escucha sensible. Traigo estas dos expresiones porque yo trabajé en la Universidad Nacional de Pilar. Hicimos una investigación sobre una crisis suicida en la ciudad de Humaitá, en Ñembucú. La ciudad de 3.000 habitantes tiene una sola secundaria, y en un curso, primero de la media, intentaron suicidarse 5 y se mataron 2 adolescentes. Y trabajamos con el grupo de sobrevivientes y con sus familiares, sus docentes, y el mensaje, ¿sabes cuál fue? Y eso me gustaría centrar esto que estamos hablando. Esa adolescencia pedía 2 cosas. Una escucha sensible. ¿Qué quiere decir escucha sensible? No juzgadora. Sos un adolescente, macanada lo que decís, estás perdiendo tu tiempo, lo importante lo defino yo, vos no lo definís. Y lo otro es relaciones igualitarias. ¿Y qué quiere decir igualitaria? Y que tengamos, no que somos lo mismo, pero que sí tengamos la misma posibilidad de ser reconocidos como personas. Porque a veces nos pasa mucho, y eso yo creo que genera también la expulsión hacia las pantallas y hacia otras prácticas. Hoy podríamos hablar, por ejemplo, de consumo complicado de droga, accidentalidad, otras cuestiones también, una sexualidad no disfrutante, en fin, una serie de cuestiones. Cuando nosotros empujamos y nos distanciamos y no tenemos relaciones igualitarias, ellos se van a otras cosas. O sea, el problema es que nosotros pensamos que cuando más controlamos, en vez de generar diálogo, escucha, igualdad, vamos a tener más decisionalidad sobre sus vidas, pero lo que tenemos es más distancia. Sabemos menos de ellos, ellos van más a su vida y nosotros no vamos a ser una opción de ayuda cuando ellos estén en crisis. No nos van a pedir ayuda, nos vamos a enterar tarde. O sea, lo que es importante es que ellos entiendan, yo soy una persona adulta, viví otro tiempo de la vida, hay cosas que no entiendo, pero yo no te voy a juzgar en tus prácticas. Sea piercing, sea lesbiandad, sea usé marihuana, sea la posibilidad que nosotros vamos a decir, contame eso, no ponernos como grandes jueces que todo el tiempo estamos diciendo mal, bien, mal, bien. Eso genera mucha brecha. Claro, en esa hiperadicción, volviendo al punto, ¿verdad? Muchas veces los chicos quieren encontrar esas respuestas en las redes, en la web, y no precisamente en sus padres. Es por eso que ahí también hablas de eso, de esa relación, ¿verdad? Sí, yo pensaba, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en vez de venir un leca de 50 años médico acá a hablar, venía un adolescente de 16 a relatar su vida, de por qué su vida de pantalla, sus consumos, sus gustos, ¿no? Pero en general, el mundo médico, por ejemplo, nosotros los médicos no le escuchamos a las generaciones jóvenes. Le damos consejos, le prohibimos, le imponemos. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer que en realidad yo no... ¿Quién me va a escuchar si yo me impongo todo el tiempo? Entonces, nosotros a veces pensamos que es casi un modelo de esclavitud. Mi hijo es una cosa mía, porque yo decido, yo tengo los criterios de lo adecuado, lo racional. Él no tiene criterios, y eso es tratarle como una cosa a las personas. Si hasta los bebés eligen, ya no quiero teta y tomo hasta acá, ¿por qué no podría yo construir una confianza en sus criterios para que, insisto, vamos a la cuestión suicida, que no es necesariamente el tema que voy a decir, pero por ejemplo, si tu hijo ve que vos no le escuchás, ve que vos le juzgás, ves que vos solo pretendés imponerte, ves que vos no tenés tiempo, no vas a ser una opción para salvarle en los momentos de crisis. Ese es el gran, para mí, la cuerita que no se tiene que soltar, y se suelta muy fácil. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para identificar estos síntomas de la hiperadicción o síntomas que realmente están relacionados con ciertos comportamientos de nuestros hijos? Y, viste,
hacerte una idea que yo siempre me voy a correr del diagnóstico psiquiátrico, porque yo creo que hay que poder, si le ponemos diagnóstico psiquiátrico ya es patología y es un problema individual del otro. Se pierde la posibilidad que puedan ser muchas cosas, no solo una patología, podría ser un escape, una forma de vida, algo que hacer que ellos entienden que nosotros no entendemos, que sería bueno que nos expliquen. ¿Qué hacer con eso? Yo creo que es hasta qué punto yo le estoy expulsando de mi vida cotidiana. Yo les voy a contar una anécdota de una antropóloga que a mí me gustó mucho. Yo estuve en un congreso de medicina generalista en Argentina y una enfermera dijo esto: mi hija de 16 años no quiere hablar conmigo todo el día, está con el celular, me molesta eso, le digo y no me hace caso. Yo le pregunté ¿para qué usa el celular? Y mi hija me dijo: para no pensar. Una antropóloga que escuchó eso dijo: yo creo que esta adolescente no dice para no pensar, dice para no pensar lo que vos querés que yo piense. Yo quiero pensar las cosas que yo quiero pensar, que yo no quiera pensar en los estudios, en mi futuro profesional, en mi abuela. No quiere decir que no piense. O sea, ¿cómo? Yo respondería a tu pregunta sobre la hiperadicción que nombras vos así. ¿Cómo hacer para generar la suficiente apertura y sensibilidad para que en algún momento las generaciones jóvenes, sobre todo adolescentes, me puedan contar su mundo de ideas? Y eso es súper delicado. Y ahí la pregunta yo invertiría y diría: ¿cómo estamos las personas adultas con nuestra salud mental? Estamos ansiosos, tristes, enojados, confusos. Pero peor que eso, nos damos cuenta cómo estamos, porque a veces uno está así pero no se da cuenta que está mal, está en sufrimiento. Sigue nomás. Estoy nomás argelado todo el tiempo, decaído todo el tiempo, no me doy cuenta, me medico con cerveza, me medico con religión, no me reconozco. Si yo no me reconozco, no le puedo reconocer a la otra persona. Pero mismo, doctor, yo decía al inicio del programa, si bien por la vulnerabilidad son los adolescentes y los niños los que están más expuestos, porque quizás no saben muchas veces diferenciar entre lo bueno y lo malo, hoy por hoy un adulto, decirle deja 3 horas el celular, ¿será que lo va a poder hacer? Ok, ahora yo te voy a invertir en la afirmación. Imagínate que, por ejemplo, el presidente Mario Abdo no puede definir sus pasos porque depende de Horacio Cartes que le diga las cosas. El mundo adulto está súper confundido. Nuestras decisiones son confusas, nosotros pretendemos ser superiores. ¿Y hasta qué punto yo diría cualquiera de las personas adultas que estamos acá? Podemos mirarle a los ojos a una adolescente y decir: yo tengo claro mi vida porque tengo más edad. La edad no garantiza la mayor madurez. Está bien de repente imponer ciertas reglas. Por ejemplo, conozco familias que dicen: bueno, a la hora de almorzar se evita el celular. Pero, por supuesto, mamá y papá son los primeros que guardan el celular, ¿verdad? Educar con el ejemplo. Eso es fundamental, o sea, es fundamental porque realmente cuesta muchísimo el mero hecho de nosotros decimos mucho cómo poner límites democráticamente. Sí. Y una cosa fundamental es: yo no puedo exigir lo que no puedo ofrecer. Esa sería una cuestión mínima de coherencia. Aparte, como generalmente nosotros como los adultos vamos siendo más hipócritas con el paso del tiempo, los adolescentes son más honestos y te miran así como una radiografía de tus contradicciones, te desnudan, te confrontan. Eso es un paso fundamental. Lo otro es, yo siempre tengo esta expectativa: pudieran funcionar las familias como una especie de pequeñas asambleas donde pudieran decir: bueno, a ver, vos, nene de 2 años, está acá presente, ¿qué pensás? A su modo, ¿no? Un nene de 2 años te va a escribir un ensayo, ¿no?, literario, pero te puede decir una frase. O un adolescente puede decir, a veces son parcos con los mundos adultos, pero que una palabra adolescente vale muchísimo porque te dio la confianza. Entonces, en las pequeñas asambleas generar como formas de conversación donde todo el mundo pueda decir lo que piensa y no. Yo creo que hay un problema muy grande con la adultez adultocéntrica, que es presuponer que los adultos somos la ley. Lastimosamente tenemos que hacer una pausa cortita, pero a la vuelta vamos a seguir hablando con el doctor Barúa. El tema es hiperadicción, pero también vamos a hablar un poco más con él para crear momentos con nuestros hijos. Qué importante es. Pensamos en la edad que tienen tus hijos porque van a surgir seguramente más preguntas. Ya volvemos. ¿Sabías que el promedio de horas que los niños, adolescentes y adultos pasan jugando videojuegos es de 6,2 horas al día? Fuente: Saber Vivir. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles.
Empresas Paraguayas construyendo el futuro. ¿Sabías que en Estados Unidos el salario promedio de una persona que se dedica a probar videojuegos o game tester es de $67.813 al año? Fuente: Trabajar por el Mundo, ORG. Seguimos aquí en A Tu Salud. Estamos, como te decía, con el doctor Barúa hablando de hiperadicción, pero qué importantes frases quitamos de la primera parte de la entrevista con él con respecto a estar conectados con nuestros hijos, a crear momentos. Yo, por ejemplo, doctor, tengo un hijo de 3 años. ¿Y sabes dónde empezaron los problemas con lo que tiene que ver con lo digital? ¿A qué edad darle? Porque 3 añitos es muy chiquito. Pero íbamos a los almuerzos familiares y todos los otros chicos de su misma edad ya estaban con el celular, ¿verdad? Entonces, esa línea, como te decía, tan delgada entre decirle no, ¿verdad? Y quedar como la mamá o el papá malo, o decirle sí, ¿verdad? Y darle esa libertad. Yo creo que es difícil como tener leyes universales en ese sentido, ¿no? Sí. Pues decir por edades, no necesariamente, ¿no? Yo tengo mucho hincapié, por un lado, en si yo estoy en condiciones de conectarme con la sensibilidad de esa criatura. Y para estar en condición uno piensa, por ejemplo, ¿cómo está mi estado de ánimo? ¿Cómo está mi economía? ¿Cómo están mis relaciones importantes? ¿Cómo está el contexto político donde me muevo y mis derechos? O sea, todas son cuestiones que cuando uno va a tener una relación con una persona joven, por ejemplo, tu hijo de 3 años, hay una simetría muy fuerte, o sea, uno tiene mucho poder como persona adulta. Entonces, si no hacemos ejercicio de autoconocimiento, difícilmente nos vamos a dar cuenta cuando nos ponemos abusivos sobre las generaciones jóvenes, imponiendo, decidiendo, ¿no? En general, en salud mental en Paraguay hay 2 frases muy fuertes que se toman. Una es cuando uno habla de salud mental, la gente te dice, no estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. Entonces, la locura parece que es todo es defecto en la locura. Nosotros decimos, hay partes sanas en la locura. Cambiar, crear y arriesgar son verbos de la locura que necesitamos, si no nuestra vida sería siempre monótona y siempre cumpliendo órdenes. Entonces yo creo que tenemos que poder ver esa parte importante de la locura, no solo la normalidad, porque la normalidad por otro lado también tiene problemas. La normalidad, ¿cuál es el problema de la normalidad? El miedo. Si yo soy demasiado normal, temo todo, no me animo a nada, todo el tiempo estoy paralizado. Entonces hay que discutir ambas cosas, ¿no? Lo importante es la locura y también los problemas de la normalidad. Y la otra frase es, nadie me va a ayudar a resolver mi problema. Sí. Eso también decimos nosotros. Pero el problema es que en general la salud mental siempre uno es soberano con las decisiones finales. Uno decide, en los márgenes que puede, uno decide, pero ninguno podemos solo. Entonces, ¿qué pasa? Es como que yo tengo problemas de salud mental, entonces es como una olla a presión, como que conversar con alguien es sacar la tapita de la olla a presión, expresar lo que sentimos, ya es una forma demasiado importante de clarificar porque uno se descomprime. Entonces yo estoy haciendo más comentarios generales, más que decir con tu hijo de 3 años tal cosa. Yo creo que en cada situación hay que poder pensar en particular, y estas cuestiones más generales son las que yo les querría proponer a la gente que tenga como capacidad de autoconocimiento. Pongo otro ejemplo importante, preguntarle a la gente, ¿con cuántas personas uno se abre y muestra sus miedos, tristeza, confusiones y sentido? Sí, a veces hay gente que no tiene nadie sabe del mundo entero, sobre todo los varones que somos machistas, más todavía nos cuesta mostrarnos. Sí. Tenemos un mandato de dureza, de encerrarnos. Entonces, ¿qué pasa? Apelo a la cerveza, apelo a los celos, apelo a juntar plata, a como dé lugar al trabajo, pero tengo un mundo interno destruido, pero lo peor de eso es que no lo sé. Y teniendo en cuenta que hay también una cultura como muy impuesta en nuestro país de definirle al hombre, encasillarle en algo, a la mujer en algo, y en base a eso es como que queremos imponer esa educación para estas generaciones. Voy a contar una infidencia. Antes de irnos a la pausa, los compañeros aquí en piso le despedían al doctor ya con un aplauso, creyendo que ya no teníamos más con él, ¿verdad? Entonces es como que los chicos de hoy, y digo los chicos porque detrás de cámaras tenemos gente de 19, de 20 años y un poquito más, ¿verdad? Que no hace falta contar la edad de los que tenemos un poquito más, ¿verdad? Que necesita tanto ese sentido de que le escuchen, ¿verdad?
Sí, yo creo que la palabra chico y la palabra menor todavía da idea de ese imaginario adulto de superioridad. Sí. Entonces todo el tiempo estamos remitiendo a formas inferiorizadas a las generaciones jóvenes. Por eso es importante esa reflexión que hacer. Yo diría, a mí es cuando sucedió todo el aplauso recién, yo le decía, no es tanto agradar a las generaciones jóvenes, sino es también para nosotros las personas adultas que salir de la disputa continua, porque el diálogo, la escucha sensible, la construcción de relaciones igualitarias son cuestiones que van a mejorar la vida de las generaciones jóvenes, pero también nuestras vidas adultas, ¿verdad? Salir de este lugar tutelar, de dureza, de superioridad, de ser siempre los reyes de la moralidad, de lo que está bien y lo que está mal, es un alivio. O sea, vamos a poder confiar más y también dedicarnos a otras cosas, porque si no es como que nuestra vida fuera ser capataces de las generaciones jóvenes todo el tiempo, por acá como semáforos, verde, amarillo, rojo, y eso es un estrés gigantesco para las personas adultas que están en este código adultocéntrico que decíamos al principio. Sobre todo en este tiempo, doctor, donde pueden existir quizás muchísimas patologías de todo lo que tiene que ver con la salud mental, pero le agregamos a esto el encierro, que de alguna u otra forma también hizo que todos estemos como más irritables, ¿verdad? Sí, yo creo que es interesantísimo esta especie de laboratorio planetario que estamos teniendo con las medidas de aislamiento, porque uno indefectiblemente recibe los espejos de con quien convive de una manera mucho más ineludible. Entonces, yo creo que por eso también miraba mucho el Ministerio de Salud Pública hasta qué punto la dimensión de la convivencia, de los vínculos, de los afectos, son un problema, no es solo lavarse las manos. Sí. Entonces, toda esa dimensión más psíquica, más mental, más subjetiva de los conflictos, no solo de la pandemia, de las medidas restrictivas sanitarias, está poco atendido. ¿Y por qué creo que está atendido? Por ejemplo, doctor, por ejemplo. Y claro, por ejemplo, yo puedo convivir con alguien y tengo que ver cómo me siento, cómo se siente, cómo hablamos, cómo discutimos, cómo convivimos. Todo lo que tiene que ver con los lazos está poco atendido. Es como que... Y ya había problemas antes, poco atendido también. Ahora, con la pandemia y las restricciones sanitarias, es peor. O sea, entonces, pero por otro lado, es también interesante porque creo que no todo el mundo a lo mejor lo vio. Debe haber gente que también lo vio de una manera diciendo, che, me doy cuenta que existís. Sí. No vivo, sino que convivo también contigo y ocultamos las cosas que a lo mejor ocultábamos yéndonos, ahora están menos ocultables. Entonces, che, me doy cuenta que vos tal cosa. Ojalá que podamos avanzar también, que la pandemia y las medidas restrictivas también sean abordadas desde estos aspectos, solamente que toca relaciones de poder. O sea, si queremos cambiar las relaciones, tenemos que decir, el mundo adulto tiene que ceder poder y tiene que habilitar poder a las generaciones jóvenes. Por eso hablamos de lo igualitario. Ojalá sirva también para eso. Todavía nuestra sociedad está como muy encasillada en cada uno en lo suyo y no precisamente crear esta simbiosis de edades, ¿verdad? Claro, nosotros decimos lo intergeneracional. Sí. Me gustó mucho tomar ese chiste que vos hiciste sobre tu edad. Sí. Y vos dijiste, no tenemos... Enseguida el mundo adulto hegemónico o dominante tiene un conflicto muy ambiguo que es, yo soy mayor que vos, callate pendejo, por un lado, pero por otro lado, cómo me encantaría ser joven como vos. Eso es un guarará en nuestra cabeza gigante, porque queremos ser jóvenes, vernos jóvenes, deseables y no sé qué, y no, ya no lo somos, pero a la vez queremos imponer nuestra forma porque nosotros sí sabemos. Entonces, ¿qué pasaría si dos movimientos? Por un lado, aceptamos más nuestra edad, celebramos más nuestros cuerpos, le permitimos a nuestro cuerpo decir, nosotros también valemos que necesitamos cuerpos juveniles, y por otro lado, no tengo que cobrarte que yo ya no soy joven imponiéndome con todos mis criterios. Yo creo que eso relajaría muchísimo a los vínculos, a los jóvenes y sobre todo a nosotros personas adultas. En este tiempo de pandemia, ¿cuáles son los hábitos que deberíamos cambiar con respecto a nuestra salud mental para ir mejorando? Yo recalco un poco algunas cosas que ya dije. Yo creo que tiene que ver un poco... puedo aprovechar para conocerme un poco más, puedo aprovechar para conocer un poco más a las personas significativas, y también puedo aprovechar para pensar esta vida que teníamos marcada por la desigualdad, por los privilegios, por las asimetrías, que se está cayendo. Porque uno dice, mira cómo está la situación económica, ya estaba complicada y ahora se está súper cayendo. Yo creo que yo trasladaría creo que el mayor signo, yo voy a rescatar dos signos sociales de salud mental comunitaria en esta época. Una son las ollas populares, sobre todo gestionadas por mujeres. Estas mujeres dijeron, hambre, solución. Sí. No fueron a hacer el ministerio, la CODENI, no sé qué, fueron a gestionar la hiperurgencia, cosa que el gobierno no hizo. Y la otra que me parece muy significativa son las movilizaciones eminentemente juveniles en este tiempo, ¿no? Que dijeron, basta.
son para mí los dos mayores signos de salud mental en este tiempo, que creo que ahí están las grandes lecciones para pensar la época. Y aparte de eso también, doctor, creo que la gente aprendió también a eliminar a esas personas que de alguna u otra manera son tóxicas. A mí no me gusta ponerle rótulo a la gente, pero como que es lo que más hoy por hoy se utiliza, ¿verdad? Aprendió a eliminar a esas personas, como que ciertamente pues tenés que estar con algunas nomás, a saber elegir más esa burbuja. Y no sé, viste que vos eliminar ya es el argot de las redes, ¿no? Sí. Ya antes no hacíamos así. Y es interesante, yo creo que ahí habría que ver cuáles son las estrategias de atenuar la presión psíquica que tenemos en este contexto, y que creo que cada quien fuimos gestionando eso. Sí, hay mucho por explorar, creo, todavía, porque todavía estamos, el trompo todavía no paró de girar, estamos en medio de esto. Veremos seguramente de acá a 5 años qué pasó en este tiempo de pandemia, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Podemos quedarnos también, si queremos, hasta más tarde acá con el doctor. Gracias, gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de comer bien. ¿Vos te alimentás bien, doctor, o no? Paso. No es lo ni verdadero o falso. Paso. Pido tiempo. A la vuelta de la pausa, nuestro bloque de nutrición. Gracias. ¿Sabías que en el mundo hay 1.940 millones de usuarios en Facebook y es la red social más usada en el planeta? La siguen WhatsApp y Facebook Messenger. Fuente JCM Soluciones. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. ¿Sabías que comer despacio, además de ayudarte a hacer una mejor digestión, también te ayuda a combatir el estrés y por lo tanto a tener una vida más feliz? Seguimos aquí en A Tu Salud. Aprendimos muchísimo acerca de esta nueva patología, la hiperadicción. Nos están llegando muchísimas preguntas que prometemos ir respondiéndolas, sobre todo de papis y mamis que están preocupados por sus hijos que están hiperconectados. Y llegó el momento de darle paso a la nutrición, porque como te decía al inicio del programa, la diferencia entre comer bien y comer mal, que es lo que más nos cuesta. Está con nosotros la licenciada Jennifer Sommer para darnos un poquito más de luz acerca de este tema. Licenciada, ¿cómo estás? Bienvenida a Tu Salud. Amalia, mil gracias por la invitación. Espero que les sirva este espacio y este momento. Me gustaría poder transmitirle a tu audiencia un poquito de conocimiento en cuanto a la alimentación. ¿Qué tenemos que hacer para comer mejor? Bueno, el tema que elegí justamente es este porque más que nada tenemos problemas de excesos. Sí. Excesos de azúcar que nos lleva a una diabetes, a una resistencia a la insulina. Exceso de sal que nos lleva a una hipertensión. Sí. Exceso de grasas malas que nos lleva a enfermedades cardiovasculares. Excesos de alimentos que tienen muy pocos nutrientes, tienen muchas calorías pero pocos nutrientes. Entonces nos lleva a enfermedades deficitarias inmunológicas. Y así, alimentos que tienen alimentos muy industrializados, que hoy es parte del día a día. Entonces, yo quería primero empezar a hablar qué alimentos tenemos que disminuir o evitar. Sí. Ahora, ¿cómo disminuimos estos alimentos? Porque están en todas partes, ¿verdad? Lo primero que tenemos. O sea, la compra del supermercado. Sí. Involucrarse más en la compra del supermercado, involucrarse más en las comidas que hay en la casa. O sea, sí hay que darle importancia y hay que darle tiempo a esto, porque estamos con tantas actividades que de repente el tiempo de ir al súper o ir al mercado es entre medio y llegamos a casa y nos encontramos que lo único que hay es alimentos que quedaron y alimentos no buenos, entonces terminamos comiendo lo que hay. La compra, señores, comprar y tener alimentos saludables es el inicio de querer generar un cambio alimentario. Entonces, cuando vamos al súper, tratamos y evitamos de comprar estos alimentos que te dije, exceso de sal, exceso de fritura. Cuando hablamos de fritura, aceite de maíz, Sí. aceite de girasol, ¿De canola?
Aceite de canola cruda. Sí. Pero aceite de maíz y de girasol que utilizamos normalmente para fritar, tenemos que evitar. Sí. Reemplazar por aceite de coco o grasa de cerdo. Se utiliza mucho la grasa de cerdo hoy para fritar una milanesa, para fritar una mandioca. Evitar deliveries, exceso de deliveries, de alimentos que no tengan nutrientes. ¿Tá? Comprar un poquito más de frutas, comprar un poquito más de verduras. Evitar comprar exceso de alcohol. Dejar el alcohol como una actividad social y aprender a moderar. No tener como rutina el alcohol, porque el alcohol en exceso hace mal al hígado, eleva el azúcar. Entonces, yo como primera norma le recomiendo a la gente es la disponibilidad. Cuando decidimos hacer este cambio, ¿podemos bajar también de peso? Claro, el perder peso ya es una consecuencia de tus cambios. Conste que el peso no es solamente comer bien. Hay otras alteraciones que pueden afectar la pérdida de peso. Una alteración psicológica y emocional que vos puedas estar viviendo, un síndrome de ansiedad, te puede llevar a comer en exceso. Entonces es algo que hay que tratar. Una alteración endocrinológica, estás con un problema de tiroides, estás con un problema de insulina alta, es algo que hay que tratar. O sea, el tema de sobrepeso y obesidad tiene varios componentes, pero claramente el empezar con estos cambios ya mejora. Sí. Ya mejora automáticamente porque estás evitando todos estos alimentos que inflaman y estás empezando a incorporar alimentos que ayudan a desinflamar. ¿Cómo hacemos para que nos guste comer bien? Porque nos gusta comer mal. Y ahí es donde, ¿por qué empezó el tema? Comer bien, sí, ¿verdad? Pero querer comer bien. El querer comer bien es una disposición que uno se propone. Yo te puedo jurar que no a todos les gusta comer tomate. Sí. Pero yo sé que el tomate me hace bien. Entonces trato de involucrar. A lo mejor no como mucho, pero introduzco en mi ensalada. A lo mejor no me gusta comer brócoli, pero sé que el brócoli me hace bien. Introduzco. Yo creo que todos sabemos qué tenemos que hacer, ¿eh? Ahora, querer hacer es lo que nos falta, ¿verdad? Empecemos primero eliminando los alimentos que no necesitamos tener en nuestro entorno familiar y a partir de ahí empecemos a introducir alimentos que nos ayudan, ¿tá? ¿Qué alimentos nos ayudan? ¿Qué alimentos tenemos que introducir? Mira, la clave para una buena alimentación, en primer lugar, es aumentar el consumo de verduras frescas, crudas, cocidas, no importa. Sí. Aumentar el consumo de frutas. Está recomendado comer 2 o 3 frutas por día. Aumentar el consumo de legumbres, porotos, lentejas, garbanzos. Tratar de introducir por lo menos 2 o 3 veces por semana. Disminuir animal, porque la base de la alimentación, todo lo que venga animal. La base de la alimentación paraguayo es exceso de animal. Sí. Disminuir animal, porque el exceso de proteína no es bueno. Y introducir más grasas buenas, introducir aceites de oliva en su forma cruda, introducir frutos secos, introducir semillas, introducir aguacate, introducir aceitunas, hummus, pescado, atún al aceite. Sí. Yo le recomiendo a la gente que utilice más manteca en la comida. Y me dice, Jenny, la manteca engorda, dice, ¿verdad? Sí. Pero la manteca es una grasa neutra, no eleva el azúcar, genera ansiedad. Entonces le recomiendo a la gente utilizar manteca y le recomiendo utilizar también mayonesa casera, que es huevo, pero está hecho con... Claro, por supuesto que utilizando en una cantidad considerable, moderada. No ponerle 1 centímetro de manteca al pan, por ejemplo, ¿verdad? No, pero poder introducir un poquito en la ensalada, porque al final genera mucha saciedad y hace que tu azúcar en sangre esté estable. Entonces, en todos estos 20 años que vengo haciendo nutrición, la alimentación cambió tanto y hoy se recomienda comer más grasas, evidentemente grasas buenas. ¿Tá? Hoy por hoy yo creo que de alguna u otra forma están jugando más con los permitidos como para que la gente se adapte a ese estilo de vida, ¿verdad? Ahora cuando vos decís permitidos, sí. Yo le digo a la gente antojos. Sí. Para mí el antojo, todos tenemos antojos, pero el antojo es un antojo. Sí.
y tiene su medida. Yo siempre le digo, ¿tenés antojo de un chocolate? Comete un chocolate. Sí. ¿Y cuál es la medida? Me dice. Yo siempre le doy la medida pequeña. Tamaño caja de fósforo, les digo. Tamaño caja de fósforo. O sea, los antojos son antojos. Doctora, así es. Sí, pero es un antojo, Sí. no es tu comida, Sí. es un antojo. Entonces, O sea, tipo que te das el gusto. si vos estás comiendo, si vos te estás alimentando, Sí. un antojo te sacás. Ahora, si vos estás dejando de comer para comerte un antojo, vos estás llenando tus calorías con un alimento que no tiene nutrientes. Entonces, cuando más nutrientes recibís y menos alimentos de mucho valor calórico y pocos nutrientes, menos, ese es el camino. Ahora, el peso es una consecuencia de cambiar hábitos. ¿Qué hábitos también tengo que cambiar? Tengo que moverme más y eso requiere voluntad. Y cada uno con su capacidad. O sea, hay gente que tiene problema de rodilla, buscará hacer bicicleta o buscará hacer ejercicios acuáticos o hará ejercicios en colchonetas. Hay gente que tiene un tiempo limitado, tendrá que buscar empezar a hacer más temprano. O sea, el ejercicio es fundamental. Y es fundamental el sol. El sol que provee vitamina D es fundamental para estar en peso y es fundamental para la depresión. Entonces, a todo esto, comer bien. También hay hábitos, hacer ejercicio. Yo le recomiendo a la gente 30 minutos mínimo por día. Sí. Salir al sol 15-20 minutos por día y dormir. Hay gente que come 800 calorías y no pierde peso porque no duerme. O duerme en horarios donde ya no produzco hormonas. Eso te iba a decir, doctora. Mucha gente dice, sí, pero yo duermo las 8 horas y me acuesto ponerle a las 12 y me levanto a las 8 o las 9 de la mañana, te dice, ¿verdad? ¿Cuál es el horario, ese rango en el que es recomendable dormir? Si bien ya sabemos que es 8 horas, pero ese rango de horario. Bueno, el cuerpo produce neurotransmisores. El neurotransmisor de la felicidad es la serotonina. Sí. El neurotransmisor del placer es la dopamina. El neurotransmisor de estar tranquilo, sereno, es la GABA. Produce cortisol, que es la hormona que controla el estrés del cuerpo. Y produce de 8 p.m., escuchen bien, Sí. 8 p.m. hasta las 2 a.m. Quiere decir que si vos estás durmiendo a la 1, a las 2, prácticamente no estás produciendo hormonas y no estás produciendo neurotransmisores. Lo más probable es que tu cuerpo busque dulce, lo más probable es que tu cuerpo esté cansado, lo más probable es que tu cuerpo sea un cuerpo estresado. Entonces, ¿cuál es el horario ideal? Lo más cercano a las 8. Y eso es hábito. El cuerpo genera hábito por repeticiones. Entonces, nosotros somos animales de rutina. Entonces, cuando más veces hacemos lo mismo, se nos queda. ¿Con qué podemos empezar a comer bien? Primero, eliminando todos aquellos alimentos que generan inflamación. ¿Cuáles son? Exceso de azúcar, exceso de alcohol, exceso de alimentos industrializados, edulcorantes. Ojo, ¿Miel? Miel se puede consumir en cantidad moderada, azúcar orgánica se puede utilizar en forma moderada. Yo le recomiendo a la gente azúcar de coco también porque tiene muy bajo índice glucémico. Eliminar los alimentos procesados, dijimos. Entonces, eliminar el exceso de harinas, exceso de pan. Lo que tiene que ver con la sal, hoy por hoy que está tan de moda, por ejemplo, la sal del Himalaya, ¿verdad? Que Me anteriormente encanta. era muy costosa, Me ¿verdad? Pero que encanta. hoy por hoy sí ya encontramos de precios un tanto más accesibles, ¿verdad? Yo le recomiendo a la gente que sea la sal lo más gruesa posible, una sal entre fina o una sal gruesa para utilizar en las comidas. ¿Por qué? Porque tiene menos refinamiento, Sí. entonces tiene una menor absorción. O sea, que cuánto, esas Cocinar sales con sal entre que vienen fina. con hierbas, por ejemplo, ahora para el asado y demás, son recomendables. Sí, son recomendables, Sí. pero con moderación. Sí. Entonces, disminuir el uso de sal. Disminuir, mira lo que te voy a decir, jugos. Porque la gente cree que el zumo de jugo está adquiriendo vitaminas. No es cierto. No es un veneno como un alcohol o como un exceso de juguitos en cajas, pero la fruta hay que consumir en su estado natural, lo más entera posible.
el jugo no mantiene las vitaminas o no mantiene todas las vitaminas de la fruta y hoy se encuentran muchos chicos con problemas de sobrepeso y obesidad por exceso de jugos. Entonces, su fruta y la fruta en su estado natural. Entonces, volviendo de vuelta, ¿qué tenemos que eliminar? Azúcar, sal, fritura, alimentos industrializados, alimentos con poco valor nutricional, Sí. que son las comidas rápidas, que tienen muchas calorías y muy pocos nutrientes. Alcohol. Eso tenemos que tratar de evitar, disminuir. Yo siempre te dije, no se saca, no es la prohibición, porque yo me di cuenta que cuando más prohibís, más queremos, pero sale de la rutina, ¿tá? El punto 2, empecemos a incorporar más verduras, más frutas, más legumbres. Tratemos de disminuir un poquito más las proteínas. Incorporemos más grasas buenas, Sí. ¿tá? Entonces, son 3 puntitos que si vos tenés todo el día en cuenta, tengo que comer más fruta, bueno, voy a comer 2 frutas por día. Tengo que comer más verduras, voy a comer verduras en mi almuerzo y en mi cena. Tengo que disminuir un poquito más el animal, voy a achicar un poquito más mi carne. O sea, luego es fácil. Solamente hay que tratar, en primer lugar, disponer de esto. Súper importante, porque yo le digo, la clave para que el chico tenga buena salud, en primer lugar, la lactancia. Sí. En segundo lugar, la disponibilidad del hogar. Y en tercer lugar, el ejemplo. O sea, no querramos tener hijos sanos si en casa no hagamos las cosas bien. O sea, el ejemplo de papá y mamá comiendo bien va a generar y va a dar la oportunidad de tener un hijo saludable a largo tiempo, ¿sí? Doctora, súper práctica esta charla. Muchísimas gracias. Aprendimos mucho. Qué gusto. Mira, introduciendo estas pequeñas cosas que es disminuyendo y tratando de evitar esto y generando la disponibilidad en la casa y el ejemplo, ya hacemos un cambio enorme en nuestro entorno. Y ese ejemplo puede ser no solamente en casa, puede ser en el trabajo, Sí, en los lugares puede ser donde una estemos. actividad social. Sí. Entonces, llevar esto. Pero una cosa es, todos sabemos que tenemos que comer, pero uno tiene que querer realmente estar sano. Así conversamos con la licenciada Jennifer Somers. Estuvimos hablando de esa diferencia entre comer bien y comer mal. Aprendimos muchísimo. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de belleza. Ya venimos. ¿Sabías que las semillas de sandía son comestibles y tienen innumerables propiedades? Son fuente de fibra, magnesio, zinc, grasas poliinsaturadas y proteínas vegetales. Fuente en femenino. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. ¿Sabías que las primeras mujeres en pintarse los labios fueron las egipcias? Pero fue en Italia que se creó la primera mezcla permanente para labios y mejillas. Fuente culturizando.com. Seguimos aquí en A Tu Salud en este sábado realmente lindísimo. Qué linda tarde que estamos compartiendo y por sobre todas las cosas donde estamos aprendiendo esta nueva patología de la cual los padres por sobre todas las cosas tienen que estar muy atentos a los síntomas de la hiperadicción. Muchísimo ya nos contó la doctora. También la importancia de alimentarnos bien y cuál es la diferencia con comer mal. Y ahora vamos a hablar de nuevas técnicas para vernos y sentirnos mejor. De estas técnicas que no solamente las estamos utilizando nosotras, sino que también se suman los hombres. Vamos a hablar del plasma rico en plaquetas. Y qué mejor que recibir para esto a la doctora Verónica Chung, que ella es especialista en estética. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, un placer estar acá en el programa.
Gracias por aceptar la invitación, por venir a estar aquí con nosotros. Contanos de qué se trata el plasma rico en plaquetas. Bueno, el plasma rico en plaquetas, o también conocida como PRP hoy en día, es un procedimiento de medicina regenerativa, ¿sí? Que consta en la bioestimulación celular a través del uso de los factores de crecimiento que están presentes en las plaquetas. Ahora, ¿cómo lo realizamos? Estas plaquetas se encuentran en la sangre, ¿sí? Entonces, extraemos la sangre del paciente, ahora la procesamos en una centrifugadora y eso hace que se separen los glóbulos rojos, blancos y el plasma, ¿sí? Del plasma que nosotros obtenemos, utilizamos el tercio inferior, que es el plasma rico en plaquetas. Es el que tiene el mayor concentrado de las plaquetas, que dentro de eso están los factores de crecimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bioestimulación, ¿verdad? Todo eso es muy difícil, entonces, de una manera fácil para explicarlo, los fibroblastos son las células que producen el colágeno, ¿sí? Es la que nos da esa elasticidad, la firmeza, ¿sí? Entonces, los fibroblastos vendrían a ser la fábrica productoras del colágeno, ¿sí? Y el factor de crecimiento vendrían a ser las obreras, ¿sí? Que hacen que esa fábrica funcione, ¿sí? Entonces, ahí producimos colágeno, elastina y también ácido hialurónico, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo se puede usar el plasma rico en plaquetas? El plasma rico en plaquetas lo podemos utilizar en donde haya piel, ¿verdad? Sea en el rostro, cuello, escote, manos. En donde hay piel nosotras la podemos utilizar, ¿por qué? Porque es para mejorar la calidad de la piel, ¿sí? ¿Llegó antes o después del Botox? No, esto es un procedimiento que existe ya antiguamente. Para entender un poco más eso que decís, o sea que el plasma rico en plaquetas no solamente podemos utilizar de repente para corregir la pata de gallo, alguna arruguita, sino de repente una persona que tuvo un accidente, por ejemplo. ¿Lo puedo utilizar para eso? Sí, en esas lesiones nosotros podemos utilizar plasma justamente para regenerar esa piel, ¿sí? ¿Sabes para qué es lo que acelerar. más me llama la atención de esto? Que quitas de nuestro propio cuerpo. A diferencia de otros elementos que se usan, por ejemplo, como el Botox, que nos decía también el doctor en el programa pasado, que mucha gente está estafando con esto, ¿verdad? En cambio, esto nosotros podemos ver que ustedes nos quitan la sangre y es un procedimiento que ahí mismo se hace esa depuración de la sangre, doctora. Sí, o sea, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. La gente que se va a realizar el procedimiento de plasma rico en plaquetas tiene que ser realizado por un médico, ¿sí? La extracción de sangre lo tiene que realizar el personal de blanco, una licenciada, una enfermera o el médico propiamente dicho, ¿sí? Y tiene que ser realizado en un lugar en donde se cumplan los protocolos de asepsia, de higiene, ¿sí? Porque se manipula, ¿verdad? Un material biológico, ¿sí? Entonces tiene que ser el médico calificado y en un consultorio médico, ¿sí? Para hacerlo más gráfico también, ¿cuántas jeringas se necesitan? Mira, se extraen aproximadamente entre 15 a 20 ml de sangre, ¿sí? Esa es la que nosotros procesamos en la centrifugadora. Las colocamos en unos tubos y las colocamos en la centrifugadora y esa es la que separa, como te dije, la parte roja, la serie roja con el plasma. El plasma es la que nosotros utilizamos para los diversos tratamientos que hay. Supongamos que uno quiera corregir una arruguita aquí, tenga una cicatriz cerca del escote, ¿se puede hacer todo de una vez? Sí, se puede porque justamente al tratarse de un material biológico autólogo, ¿verdad? Eso quiere decir que es propio del paciente, no hay posibilidad ninguna que genere una reacción alérgica, que genere rechazo, porque es propio de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y en cuánto tiempo va a notar el efecto el paciente? Mira, esto es una estimulación natural, ¿sí? Para la producción del colágeno, ¿sí? Para que nuestro cuerpo genere colágeno, el proceso dura aproximadamente 21 días, 3 semanas, ¿sí? Pero nosotros al realizarnos el tratamiento, por ejemplo, para el rejuvenecimiento facial, lo vamos a ir viendo paulatinamente el cambio. No es que de un día al otro se van a ver los efectos, ¿sí? No.
se van habiendo así con el correr del tiempo, pero la paciente va a notar que va a tener una mayor hidratación, va a tener esa piel más iluminada, ¿sí? Un rostro más juvenil, entonces con la piel más lozana. Y ahí se van notando todos los cambios que nosotros obtenemos con el beneficio del plasma. Pero el pico máximo es a las 3 semanas. A esa aplicación, a ese proceso, nosotros le agregamos de repente hay ciertos cuidados que hay que tener después o ciertos productos, cremas de repente para complementar eso. Sí, y lo recomendable es en el día de realizar el tratamiento, ¿verdad? No tocarse el rostro, ¿verdad? Mantenerlo limpio, no realizar actividades físicas, ¿verdad? En ese día, evitar el maquillaje, ¿verdad? O sea, el paciente sale del consultorio, inclusive nosotros le ponemos protector solar, ¿sí? Porque uno de los factores así más influyentes que es para el envejecimiento de la piel es las radiaciones ultravioletas del sol, ¿sí? Que es el que más nos envejece, nos hace perder la luminosidad, nos generan arrugas en el rostro, ¿sí? Entonces, hay que usar el factor de protección solar, ¿verdad? Para evitar todos los daños, ¿sí? De repente para la previa aplicación, por ejemplo, cuando nos vamos a quitar sangre, la gente generalmente nos dicen, a mí por ejemplo que me quito cada tanto, ¿verdad? Me dicen, Amalia, lo ideal es que vengas bien hidratada, que consumas una buena cantidad de agua en el día previo. ¿Esto también es así? Mira, influye bastante porque en la sangre nuestra no solamente se encuentran los glóbulos rojos, los blancos, ¿verdad? Hay diferentes sustancias, ¿sí? Ya sean proteínas, está el colesterol, ¿verdad? Entonces, para poder obtener un plasma más sano, vendría a ser, nosotros siempre le sugerimos al paciente que evite las comidas muy grasosas, ¿verdad? Que tenga una dieta saludable, ¿verdad? No sugerimos pedirla tipo una semana antes, sino que días anteriores que se cuide y evite el consumo de grasas, ¿sí? ¿Puede tener algún tipo de complicación? Complicaciones en sí no del uso del plasma, ¿sí? Pero puede ser, como las técnicas son de inyecciones, ¿verdad? Entonces ahí puede ser si nosotros las inyectamos a través de la aguja, que son muy finitas, podemos generar moretones por el hecho de la simple inoculación, ¿sí? Pero hoy en día también se las aplica, o sea, es aplicada a través de tecnologías de microagujas, ¿sí? que son eléctricas, y nosotros causamos, lo que genera son canales, ¿verdad? En la piel, y luego nosotros aplicamos el plasma, ¿sí? Entonces así mayormente complicaciones no hay, ¿sí? ¿Cada cuánto no podemos hacer eso? Bueno, el tratamiento en sí es personalizado, ¿sí? Cada persona nosotros le decimos, mira, necesitas tantas sesiones, ¿sí? Pero en general se aconseja 3 sesiones con un intervalo de 21 días cada uno, ¿sí? Entonces se completan esas 3 sesiones, cada una 21 días. Luego le sugerimos que haga 1 o 2 sesiones anuales que son del mantenimiento. ¿Quiénes son los que hoy por hoy más se hacen? ¿Se animan más las mujeres, los hombres? Siempre las mujeres, ¿verdad? Las mujeres somos las que más estamos interesadas en el área de la belleza, de la salud, ¿verdad? Pero hoy en día se realizan muchos los hombres también, porque no solamente es aplicada en la piel, sino que también se la puede utilizar en las caídas del pelo, en las alopecias androgénicas o calvicie común. Sabemos que muchos hombres sufren, ¿verdad?, de la pérdida de cabello, entonces es un tratamiento, digamos, que acompaña, ¿verdad?, y mejora el tratamiento de alopecias y caída de cabello. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a acompañarnos y darnos estos datos acerca del plasma rico en plaquetas. Muy interesante realmente. Listo, muchas gracias. Sos bienvenida siempre. Bueno, la doctora entonces Verónica Chun, ella es especialista en medicina estética, conversó con nosotros acerca del plasma rico en plaquetas. Y vamos a seguir hablando de belleza, porque como cada sábado, el querido Guillermo Friedman tiene mucho para contarnos y para darnos, por supuesto, algunos tips. Vamos contigo, Guillermo.
Muy buenas tardes, Amalia, ¿cómo estás? Bienvenida a toda la gente a un bloque más de belleza donde les voy a enseñar todos los tips y trucos que nunca escucharon para estar espléndida. Hoy estamos con Niurka y vamos a hacer el famoso Smokey Eyes. La mayoría de la gente confunde el Smokey Eye con un ojo negro. El Smokey Eyes no es un ojo negro, mujer. Smoke, es fumado. Se trabajan más con tonos marrones. Por eso ya tenemos el rostro de Niurka preparado y les voy a enseñar cómo hacer un smokey y que queden espectaculares y que puedan sobrevivir de esta técnica. En primer lugar vamos a tomar un lápiz cremoso de larga duración y como les enseñé el otro día van a aplicar en la mano y con una brochita retiran y comienzan a hacer la base del smoke. Recordá esto, párpado móvil, abrí y cerrá porque lo podés mover. Después tenés párpado fijo superior y párpado móvil inferior, mira hacia arriba que es el que está acá abajo. Una vez que cubrimos el párpado móvil, vamos al párpado inferior, mira hacia arriba y hacemos lo mismo. Una vez que marqué todo el contorno de mis ojos, voy a buscar una brochita como esta, no sé si están viendo ahí el tamaño, y voy a comenzar a hacer el esfumado. Recuerden que el Smokey Eyes lo que ayuda es agrandar la mirada. Entonces no quieren hacer el ojo gatuno. Pueden rasgar un chiquitito sin ningún problema, pero no hagan un ojo muy rasgado, porque si no pierde realidad y en realidad parece que te vas a un concurso de carnaval en vez de estar maquillada. Paso siguiente, voy a tomar una paleta como esta, con tonos satinados. Así que vas a tomar una brochita como esta, que es lengua de gato, y vas a comenzar con el tono más oscuro. Retirás el producto, sacudís el exceso y comenzás a aplicar. Chicas, tienen que ir aplicando con pequeñas presiones y van generando como una cúpula, como una línea bien curva que acompañe todo el párpado móvil. Una vez que termine, y esto es súper importante, el ángulo de atrás no lo hagan alargado, háganlo redondeado. Una vez que terminamos de aplicar ese color, vamos a hacer la transición. ¿Cómo hago la transición? Con el color que le sigue, que sería este que está acá, ¿ok? Voy a tomar ese color, hacer el mismo proceso. Tomo el color, retiro el exceso y comienzo con pequeños circulitos a esfumar. Una vez que termine la transición con ese color, voy a ir a una segunda transición. La segunda transición ya pueden tomar una brochita un poquito más grande. Entonces, esta brochita más grande voy a con este color que es camel, un color más parecido al de la piel. Entonces, siempre hacen lo mismo, chicas. Retiran el exceso y comienzan a esfumar. Y acá ya voy eliminando todo tipo de bordes con mi transición. Así como hicimos la parte de arriba, rápidamente vamos a hacerlo de abajo, pero abajo va al revés. Voy a tomar el color más claro, mira hacia arriba, y voy a trabajar primero el color más claro de base. Paso siguiente, me voy al color intermedio y sigo con el color intermedio creando la sensación de esfumado. Y por último me voy al color más oscuro. Voy a ir bien pegado donde nacen las pestañas. Para las que por ahí todavía les falta la mano para esfumar, toman una brocha limpia como esta y comienzan a generar en círculos como un barrido. Hacen un pequeño barrido, retiran el exceso de producto en la mano, vienen hacia arriba y hacemos lo mismo abajo. Para terminar este maquillaje lo que voy a hacer es volver a tomar mi lápiz marrón y voy a, siempre dibujen en la mano el lápiz para que tome la temperatura de la piel. Dibujan, una vez que dibujaron lo que vamos a hacer es mirar hacia abajo, suavemente levantamos el párpado y vamos a delinear bien dónde nace la pestaña por adentro en la parte superior.
Cling, por arte de magia terminé el otro ojo. Este es el look terminado, chicas. Es muy importante que entiendan, el Smokey Eyes no es un ojo negro, es un ojo esfumado. Recuerden, va de la gama de los marrones, los bronces, los colores beige, con un delineado súper intenso. Lo que tienen que sí o sí interpretar, este maquillaje no es para cualquier ocasión. Yo lo recomendaría para un cóctel de noche, o si te vas a poner un vestido muy sexy, muy simple, o para un casamiento también si el vestido tiene lentejuelas, tiene telas transparentes. También inclusive pueden jugar con los peinados. Este maquillaje ayuda muchísimo a que te puedas recoger el pelo y no quieran combinar este maquillaje con labios muy fuertes. Los labios son naturales, ni tampoco quieran exagerar con el iluminador. La vedette de este maquillaje son los ojos, así que no se pierdan, siempre elijan un punto, y el mejor punto para cuando querés resaltar los ojos es el smoke. Así que con este smoke volvemos a vos, Amalia. Anotadísimo todo lo que nos dijo el querido Guillermo. Damos por culminado así este programa, el segundo de A Tu Salud. Nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado a las 16 horas. ¿De qué tema vamos a hablar? De la hipertensión, que mucho se habló ya en este tiempo de pandemia de esta patología, porque cerca del 45% de la población paraguaya la padece. La conocen como la patología asesina, criminal, sí, porque es silenciosa. En el próximo programa tenemos mucho más que hablar acerca de esto. Gracias por la compañía, que estén bien. Chao, chao.